Una de las cosas más secretas que existe dentro del mercado financiero es las fases que tiene el precio a la hora de llenar esos niveles durante las sesiones o durante los distintos días, ¿sí? Y una de las cosas fundamentales que nos ayuda a nosotros a poder entender esto son las fases del precio, ¿sí? Que componen el contenido de estructura de mercado y que si te quedas aquí lo vas a entender y vas a poder usarlo a favor y mejorar tu trade. ¿Qué tal, trader? ¿Cómo están? Por aquí el profesor Ricardo Ruiz nuevamente trayéndole un contenido muy pero muy bueno que va a ayudarte a ti a comprender por qué vemos estos movimientos, ¿sí? Todo este mercado está perfectamente coordinado y hoy vamos a desarrollar, en este video vamos a desarrollar esa información. Antes de pasar a la información, quiero que por favor te suscribas, le des like, ¿sí? Actives la campanita para que no te pierdas cada contenido que te voy a estar dejando aquí, que es de muy buena calidad y que estoy seguro que va a mejorar tu nivel de trading si tú te pones muy juicioso a aplicarlo y a estudiar. Recuerden que en profesión, nosotros visualmente lo que vemos en redes sociales es que se puede hacer mucho dinero y muy fácil, pero no es así. Nosotros tenemos que estudiar y prepararnos para que después llegue ese dinero fácil, como dicen los vendedores, ¿no? Entonces, vamos rápidamente aquí a esta pantalla. ¿Qué tenemos aquí? Una estructura de mercado. Yo sé que ustedes conocen los movimientos del precio como expansión, retroceso y una consolidación. Eso es lo que llamamos la estructura, ¿no? El mercado hace tres cosas: expande, retrocede o consolida entre un alto y un bajo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa dentro de esa expansión y esas consolidaciones y esos retrocesos? ¿Sí? ¿Qué pasa? El precio se mueve en fases, ¿ok? El algoritmo va usando dichas fases a través del día para ellos poder hacer la entrega del precio en momentos clave, momentos oportunos, manipular cuando se necesite manipular y distribuir, ¿sí? Cuando se necesite distribuir el capital. Entonces, como están viendo en pantalla, tenemos cuatro fases. Fase número 1, consolidación. Fase número 2, expansión. Fase número 3, el retroceso. Y la fase número 4 es un reversal. ¿Ok? ¿Qué es un reversal? Es cuando el precio gira bruscamente. Póngase cuando el precio, como a veces cuando ustedes ven el oro, ¿no? Los fanáticos del oro, que de repente está cayendo muy violento y de repente se da la vuelta sin más nada. Eso es un reversal. ¿Sí? Ahora, muchachos, una consolidación, ya saben, el algoritmo va a meterlos a todos como en una especie de K, entre un alto y un bajo, ¿sí? Cuando el mercado tiene muy baja liquidez, con un bajo volumen, en ese preciso momento, ellos van a ajustar entre niveles del precio, ¿sí? Unos rangos. ¿Qué quiere decir? Que ellos van a estar impulsando el precio de una parte baja a una parte alta, hasta cierto rango, y después lo van a estar empujando, y así van a estar colocando una zona donde se puede armar como especie de un rectángulo, una parte alta, una parte baja, y que el precio golpee allí varias veces. ¿Para qué es esto? Esto es para que entren los traders impacientes, ¿ok? O los que están anticipando los movimientos, para generar esos stops que ellos después van a ir a buscar, ¿sí? La segunda fase, ¿cuál es? La segunda fase es la fase de expansión. Nosotros queremos ver, muchachos, la fase de expansión, porque aquí es donde nosotros agarramos el dinero. Cuando el precio está en expansión, ¿no? Muchas veces la gente lo conoce como el momentum de la tendencia, ¿sí? Realmente se hace dinero en la expansión. Y cuando la expansión ya está establecida es cuando se genera ese PDRI que nosotros vamos a usar, ¿ok? Para saber qué está pasando entre un alto y un bajo, de ese rango, pues, ¿sí? Por eso que la expansión es sumamente primordial, porque necesitamos entender cuándo está expandiendo para poder entender lo siguiente, ¿sí? Retroceso. El retroceso es la tercera fase del precio, que normalmente ocurre cuando viene una expansión. Después de una expansión, y si el precio ya estableció un patrón, por menos, pero está subiendo, ¿sí? Ese movimiento va a expandir, a retroceder para
posterior siguiente expansión. Si está subiendo o si está bajando, indiferentemente. Y la cuarta fase es esa parte del reversal, ¿no? Entonces, aquí, muchachos, yo les voy a dejar, fíjense aquí cómo vemos esto, ¿sí? Consolidación, expansión, retroceso y reversal. Ahora, de una consolidación, nosotros podemos pasar a una expansión. De la expansión, podemos pasar a un retroceso, ¿sí? De un retroceso, podemos pasar a un reversal. Y lo que no vamos a ver es el precio haciendo de reversal para una consolidación, ¿ok? Eso no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque el movimiento nace y muere en una zona de consolidación. Para eso ellos consolidan. Para decir, mira, vamos a partir de este punto, porque aquí ya vamos a tener liquidez acumulada durante un tiempo, un trecho. Vamos, barrimos, ejecutamos y comienza su movimiento, pues, que es lo que nosotros queremos buscar, ¿no? La huella de la entrada de ellos. Ahora, ¿qué otra cosa podemos ver? Podemos ver que el precio vaya de un reversal a un retroceso, ¿ok? Un reversal a una expansión. Podemos ver un retroceso, del retroceso a una consolidación. Podemos ver que de una consolidación sigue retrocediendo, ¿ok? Ahora, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasa dentro de esas expansiones, las consolidaciones, los retrocesos y los reversals? Imaginen allí un día cualquiera, con las 3 sesiones, Asia, Londres y Nueva York. Y aquí es donde empezamos a engranar las piezas, ¿no? Ya vamos a ir al gráfico para que vean el ejemplo. Asia, ¿qué va a hacer? Normalmente es una sesión que tiene bajo volumen, ¿sí? ¿Qué compone Asia? Sydney, la bolsa de Sydney, Nueva Zelanda, ¿sí? Japón, China, todo lo que está en Asia. Yo sé que Nueva Zelanda y Australia no son continente asiático, pero hacen vida en esa parte del tiempo por la hora. Ellos están en Oceanía, ¿ok? Pero también forman parte. Ahora, esas economías, ¿ok? Esas economías no tienen un volumen excesivo, ¿ok? Por ende, vamos a ver a los activos que normalmente operamos, que no son pares asiáticos, que se mueven en Asia. Vamos a ver esos pares con mucha consolidación, ¿sí? ¿Qué vamos a ver después? La expansión. ¿Qué vemos en la expansión en Londres? ¿Sí? Normalmente, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, la mayoría de las veces, un barrido de liquidez y ahí es donde se forma el order block. Una expansión, ¿sí? Es precedida de un order block. El order block es el que causa dicha expansión. Por ende, por eso es que les digo que la expansión es donde se hace dinero, ¿sí? ¿Qué vemos en el retroceso? Si Londres expande, la siguiente fase es un retroceso. El precio puede expandir y de expandir puede consolidar, ¿sí? De expandir puede retroceder. Si retrocede, normalmente va a retroceder en la sesión AM de Nueva York, que es la Kilson de Nueva York. Y en ese preciso momento nosotros detectamos que es un retroceso contra el movimiento inicial. Quiere decir, si Londres fue al alza, el movimiento en Nueva York es a la baja. El siguiente movimiento, ¿cuál debería ser? Un movimiento de expansión. Al reversal nuevamente lo vamos a encontrar, como le dije, cuando el precio llega y gira de manera brusca. Normalmente ahí encontramos el bajo o el alto del día, ¿sí? Podemos encontrar un reversal en una zona de manipulación en Asia, cuando comienza la manipulación, ¿sí? O lo podemos ver simplemente llegando a un order block, llegando a un favorable gap, un breaker, ¿sí? Pero es reconocerlo en ese punto. Él llegó, expandió, bum, 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 llega al punto, saca liquidez o toma unas referencias institucionales de esas y después entra en retroceso, ¿sí? Ahora vamos al gráfico rápidamente. Ok, entonces muchachos, fíjense este ejemplo, ¿no? Fíjense la libra dólar, ¿sí? Esta libra dólar, como nosotros lo podemos ver aquí, ¿sí? Aquí. Fíjense, ¿qué pasó en estas 4 horas de Asia? Nada, simplemente no hay ningún volumen. ¿Por qué? Porque libra dólar, un par europeo, un par, la moneda americana, no tiene volumen en Asia. Es muy distinto a que nosotros estemos en un par como el NZD.
Fíjense que tuvo una expansión. Ojo, este activo está bueno para el ejemplo. Está mejor que la libra. Vamos para la libra y después pasamos para acá. ¿Sí? Para no irme por la rama. Entonces, fíjense cuántos pips duró esa zona. Duró exactamente 17 pips. Cero volumen. ¿Ok? ¿Qué pasó en Londres? ¿Sí? ¿Qué pasó en Londres? Fíjate que en Londres, muchachos, él viene a ¿qué? Viene a tomar los stops de aquí, de lo que estaban en venta. ¿Sí? Precio. Hace el alto aquí en Londres. ¿Ok? Y automáticamente, al comienzo de la apertura, prácticamente, 9 y media de la mañana, comienza con ese retroceso, ¿no? Fíjense que estas cuadrículas definen, las que son de Asia, Londres y Nueva York. Fíjense entonces cómo nosotros podemos ver el mayor volumen de la sesión estando en nuestra kill zone, ¿sí? 74 puntos movió durante las 7 de la mañana y las 10 de la mañana, ¿sí? Vámonos a ese par NZD, ¿sí? Fíjense el movimiento. ¿Cuál es el movimiento que queremos ver? ¿Cuál del dinero? La expansión, ¿ok? Fíjense aquí. Esto es un par asiático, ¿sí? NZD, neozelandés. Fíjense que tiene 17 pips. Vean la diferencia entre los 17 pips del NZD, ¿ok? Contra los 17 de la libra, ¿sí? Son pares. ¿Qué pasa? La libra tiene una mayor capitalización bursátil, por ende, 17 pies en la libra en Asia no es nada. Ahora, al NZD ese movimiento sí es bastante. Fíjense en Nueva York, que también se movió bastante. ¿Cuántos pies agarró en Nueva York? 35 pips. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vemos aquí en este movimiento? Fíjense la consolidación aquí, ¿verdad? Usamos este recuadro como una zona donde vamos a, después de la consolidación, queremos ver en la gran mayoría de las veces la manipulación por encima o por debajo de esa zona. Hay veces que no la haces, pero la mayoría de las veces sí la haces. Entonces, fíjense cómo ocurre aquí, ¿sí? Estamos en una fase de consolidación. Esa fase de consolidación, fíjate que el precio siguió en esta fase, ¿ves? Aquí. Pero en Londres, él llega y apertura Londres, aquí, 3 de la mañana, y automáticamente cuando la apertura, él va a barrer ese alto de esa sesión. Entonces, ¿a qué me voy a preparar yo aquí? Me voy a preparar a una expansión. ¿Qué ocurre? Exactamente ocurre en la apertura de Londres. ¿Cuándo abre Londres? Londres abre aquí, muchachos. 3 AM. Ahí abre Londres. El precio abre Londres, entra la liquidez para manipular, saca la liquidez de Asia y tenemos el primer movimiento de expansión. ¿Cuál es ese movimiento? ¿Sí? Fíjense cómo el precio sube, saca la liquidez y comienza la expansión. Expansión, retroceso, ¿sí? Para continuación de la expansión. ¡Boom! ¿En dónde? En la zona donde hay mayor liquidez. Ahora, ¿qué les dije recientemente? La expansión, ¿por qué la queremos ver? Ahí es donde se generan los order blocks. Si el order block, ¿sí? Es válido y ese movimiento va a ser válido, tú vas a tener una buena zona para poder operar. Fíjense en esta temporalidad cómo se ve. ¿Dónde comenzó la expansión? Voy a poner una flecha aquí. ¿Dónde comenzó la expansión? Aquí. ¿Correcto? Ahí se saca la liquidez. Una vez se saca la liquidez, ¿y qué hace? Se establece, ¿sí? Se establece una zona de order block. Todo esto es un order block de temporalidad mayor. ¿Sí? Ahí está. ¿Vieron? Lo voy a marcar para bajar a M15 para que lo puedan entender. Miren, esto es un order block de 1 hora. Yo voy a bajar a 15 y van a ver cómo las 4 horitas consecutivas están dentro del recuadro. Voy a bajar a 15. Ahí están las velitas. ¿Ves? ¿Dónde se generaron esas velas? En la apertura de Nueva York. 1, 2, 3 velitas. Fíjense cómo el precio retrocede, ¿sí? Saca liquidez, perdón, hace una expansión a la baja, retroceso, expansión. ¿Qué hizo el precio entonces al finalizar?
un reversal. ¿Sí? Consolidó, expandió, retrocedió, en el momento de volatilidad se metió un reversal y el precio se está devolviendo. Entonces, muchachos, con esta información, nosotros lo que tenemos que hacer es establecer, ¿ok? Establecer cuál es la probabilidad de la siguiente. ¿Qué es lo más probable? Si yo me encuentro con un retroceso, vamos a buscar un par en retroceso en Londres. Aquí. Fíjense. Este es el euro-libra. ¿Sí? Miren la pequeña consolidación del euro-libra en Asia. ¿Por qué? Esto no es un par asiático. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? El precio estaba en consolidación. ¿Sí? Él retrocedió. ¿Correcto? Él retrocedió. Acto seguido, vemos aquí una expansión. Retroceso. ¿Y qué pasa con Nueva York? Justamente cuando comienza Nueva York, 7 de la mañana, vamos y estamos viendo el siguiente movimiento de expansión, al alza. ¿Por qué al alza? Porque si te pones a ver, mira cómo vienen los días. Día alcista, día alcista, día alcista. ¿Sí? Voy a llevar esto a H4 para que lo vean mejor. ¿Cómo lo estamos viendo? Ahí. ¿Ves? Si yo lo llevo más a macro, a 4 horas, fíjense que, ¿qué tengo aquí? Vengo al precio bajista, ¿cierto? El baja, retroceso bajista, ¿sí? Miren, esto es una noticia, este alto no es más alto que este, sigue un movimiento bajista, precio baja y entra en una zona de consolidación. Ya aquí se acabó el movimiento. ¿Qué hizo aquí? Bajó con otra noticia, barre stop, ¿sí? Barrió el stop y automáticamente empieza la expansión. ¿Qué pasa con la expansión? Dejo un order block. Aquí está. Fíjense aquí, cómo esta vela que está aquí, que cerró muy por encima del precio, esta velita, fíjense cómo él retrocedió, esta que parece, no sé, es una libélula, una cosa rara ahí. Esta, martillo, una cosa. Fíjense cómo él abre aquí, porque esta vela cerró aquí. Cierre la vela alcista, la otra vela abre donde cerró la anterior. Él abrió, ¿sí? Él abrió. Él cayó. Esta vela cayó. Pam, 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 pam. Toca el order block y entrando ese order block salió disparada hacia arriba otra vez. Fíjense cómo él cerró ahí arriba. ¿Qué pasa? Tenemos aquí lo que es un cambio de tendencia. Ahora, ¿qué es lo más probable? Fíjense que ya él aquí saca liquidez. ¿Qué es lo más probable que pueda venir después de este movimiento de expansión? Un retroceso, profesor. Exactamente. ¿Sí? Expansión, retroceso, expansión, saque de liquidez. Probablemente veamos un retroceso, consolida y vuelve a expandir. Entonces, de esta forma, muchachos, nosotros podemos entender qué está pasando entre sesiones o qué esperar para la siguiente sesión. Cuando tú empiezas a virar tu mente hacia esta información, tú empiezas a minimizar los errores y recortar un poco la incertidumbre de qué está pasando o qué va a pasar, si voy a comprar, si voy a vender, porque yo sé que muchos no tienen esa certeza y este concepto nos ayuda a ustedes a buscar esa información un poco más tranquila, más segura, ¿ok? Así que bueno, muchachos, hasta aquí llegamos con esta información. Nos vemos en el próximo video. Recuerden que dale a la campanita, suscríbete y comparte este video con algún alumno o alguna persona que tú conozcas que esté teniendo los mismos problemas que tú para que también pueda mejorar su trading. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.